se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oramos en esta maravillosa hora. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta oportunidad, mi Dios, que nos concede de estar, Señor amado, reunidos juntos para adorar su nombre, Señor, para bendecir su nombre en esta maravillosa hora. Gracias, Señor eterno, por cada hermano, por cada hermana que se ha hecho presente, los hermanos, Señor, que nos visitan. Gracias, Señor, por todos los que estamos acá congregados, reunidos para la gloria de su nombre. Mi Dios amado, ahora pedimos que nos hables a través de tu palabra, que seamos bendecidos, instruidos, inspirados a través de tu Espíritu Santo, en el sentido de recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Para la gloria de tu nombre, Señor, te pedimos, habla, Señor, a nuestros corazones, habla a nuestro espíritu a través de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Puede tomar su asiento en esta maravillosa mañana. Vamos a meditar bajo el tema la apostasía previa al arrebatamiento de la iglesia. Ese es el tema. La apostasía previa al arrebatamiento de la iglesia. La primera y segunda carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica tiene un propósito parecido. El propósito de Pablo en estas dos cartas es alertar a la iglesia acerca de algunas falsas doctrinas que se han introducido en la iglesia, especialmente en cuanto al tema de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. La carta a los Gálatas tiene también el propósito de corregir a la iglesia, pero en esa ocasión es en cuanto a las corrientes judaizantes que se han infiltrado dentro de la iglesia, y que Pablo de alguna forma les menciona que los que vuelven a esclavizarse bajo la ley de Cristo se han desligado al participar de eso. Pero ahora, en cuanto a estas dos cartas específicamente, hermanos, habían algunos ideales que la iglesia en Tesalónica estaba recibiendo, en el sentido de que ya el día del Señor estaba en acción, que ya el día del Señor había ocurrido, de que ya de alguna manera, de alguna forma, estaban los juicios de Dios derramados, y que ya estaba por manifestarse también lo que la Biblia llama el anticristo en medio del mundo. Entonces Pablo escribe estas dos cartas para reafirmar lo que la iglesia siempre ha creído en cuanto al arrebatamiento de la iglesia y en cuanto a la segunda venida de Cristo. Pese a que esto está bien delimitado en la Escritura, hermanos, todavía hay mucha ignorancia en cuanto a este tema, de tal manera de que muchas veces se confunden estos dos aspectos y no entendemos a ciencia cierta la diferencia entre arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Aunque ambos elementos, ambos acontecimientos más bien, están relacionados en un mismo acontecimiento, pero hay una separación de tiempo y de características que también son propias de cada una de ellas. Y Pablo, en estos versículos que hemos leído, hace una separación bien especial al decir de que no nos debemos mover de nuestro modo de pensar con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. ¿Qué está explicando las dos cosas?
La venida del Señor es la segunda venida de Cristo. Pero nuestra reunión con el Señor no será en la segunda venida de Cristo, sino en el arrebatamiento de la iglesia. Lo que dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, de que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra reunión con Él en el arrebatamiento de la iglesia. Pero la segunda venida es cuando el Señor viene, hermanos, a este mundo. Después de los 7 años de bodas, los gobiernos del mundo hacen guerra contra Él, y el Señor se posa sobre el valle de Megiddo para la guerra de la decisión, para la guerra de Armagedón, también como se le llama, y donde el Señor con la espada de su boca destruye a los gobernantes del mundo, destruye a los ejércitos del mundo e implanta el reino milenial, el reino de los 1000 años. Pero no le voy a hablar de eso. Le voy a hablar de lo que está, hermano, desarrollando Pablo en este pasaje como una de las evidencias acerca de la segunda venida de Cristo, pero también del arrebatamiento de la iglesia. Pablo dice que antes de la segunda venida debe estar en acción, en plena acción, mejor dicho, la obra del anticristo. La Biblia al anticristo le llama la bestia, le llama el inicuo, le llama el hijo de perdición, entre otros, hermanos, seudónimos que la palabra de Dios le da a este mismo personaje, que viene por obra de Satanás, que viene bajo la autoridad de Satanás. Y que quiero decirle de que las acciones, las actividades que el anticristo desarrolla según la Biblia no son señales pequeñas, no son, hermanos, manifestaciones pequeñas, no. Él tiene un poder muy grande según la Biblia. Hay acontecimientos milagrosos que preceden a la actividad del anticristo, que están dentro del anticristo, porque el falso profeta y la serpiente antigua, que es el diablo, le otorgan autoridad y poder al anticristo, de tal manera que tenga autoridad hasta para resucitar, según lo que la Biblia nos enseña en Apocalipsis, que aún la bestia herida puede resucitar en medio, en plenitud de todos los que están en Jerusalén. Tiene tal poder. Entonces no estamos hablando de un poder sencillo, no. Tiene una capacidad de convencimiento tan grande que convencerá a todos los gobernantes del mundo, que convencerá a las masas. Será un personaje popular, será una persona que gozará de la aprobación y del carisma de todos los habitantes del mundo, porque verán en el anticristo una respuesta, una salida en medio del caos que quedará después del arrebatamiento de la iglesia. A esto se le llama la gran apostasía, porque durante la gran tribulación el anticristo desarrollará, hermano, todo aquel aparataje, toda la manifestación del poder del diablo en este mundo. Por eso dice Apocalipsis: ay de los moradores del mundo, porque Satanás ha descendido con toda su ira a ellos. Ay de ellos, porque Satanás ha descendido con toda su ira. Esto pasa en la gran tribulación. Según la Biblia, hermanos, el anticristo tendrá capacidad para saber el accionar, el proceder de toda la raza humana. Implantará el reino o el gobierno mundial, la plataforma de un gobierno mundial, donde las personas que no estén selladas con lo que la Biblia llama el sello de la bestia, no podrán comprar ni vender, dice la palabra del Señor. No podrán desarrollar actividades financieras, no podrán hacer nada. Hermano, estamos hablando de una perversión total en el mundo. La Biblia dice que el anticristo no hará caso del amor de mujeres. Esto significa que muy probablemente el anticristo sea una persona inclinada al homosexualismo y que también promueva este tipo de prácticas. Todo esto estará legalizado, no habrá problema. La persona podrá, hermano, no tener
tener ninguna dificultad en cuanto a estos ideales, pero sobre todo también dice la Biblia que el anticristo será el único objeto de adoración durante la gran tribulación. No permitirá que nadie adore a nadie más. Aún las imágenes de la iglesia tradicional, las religiones orientales, las religiones del África, el Islam, la religión predominante en el Medio Oriente, todo eso termina y se implanta una nueva religión donde el único objeto de adoración será el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero hay una buena noticia: la iglesia del Señor estará en bodas con el Cordero, gozando de la bendición allá en la patria celestial. ¿Cuántos bendicen su nombre? Entonces, pero esa es la gran apostasía. Antes de que llegue la gran apostasía, ya está la apostasía. Y también quiero decirle que Juan dice que antes que se manifieste el anticristo, ya hay anticristos. Eso lo dice Juan en su primera carta, que ya hay algunos anticristos, dice, infiltrados entre vosotros. Y dice Pablo acá también que ya está en acción, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción, es decir, ya está obrando la apostasía. Pero hay algo en el presente que no permite que la apostasía sea declarada totalmente, que la manifestación del anticristo, del gobierno mundial, sea, hermanos, realmente establecida. Y lo que lo detiene al presente es la presencia del Espíritu Santo en medio de su iglesia. La iglesia, acompañada del Espíritu Santo, es lo que detiene la actividad total y real de lo que se conoce como la gran apostasía. Pero la iglesia del Señor, al igual que la iglesia tesalónica, debe ser advertida de esto. Porque si ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está en acción la apostasía, debemos de ser sobrios y velar, como lo dice el apóstol Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la forma muy sutil como el diablo devora, destruye al ser humano, es a través de esto. Y quiero decirle que la apostasía no es como algunos lo interpretan, creyendo de que apostasía es pecado. No, puede ir dentro el pecado de la apostasía, pero no necesariamente tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con una rebelión voluntaria a la voluntad de Dios. Va con hermanos, con un deseo interno de rebelarse en contra de lo que Dios ha establecido. Es decir, estamos hablando de una deformación de las doctrinas fundamentales, de las verdades fundamentales que Dios ha dejado establecida en su palabra. Cuando tenemos una iglesia sin doctrina, cuando tenemos predicaciones sin exhortación, cuando tenemos vidas sin arrepentimiento, cuando centramos el evangelio en el ser humano y no en la palabra y en la verdad de Dios, estamos siendo presa fácil de caer en la apostasía. Cuando le apuntamos solamente a las emociones de las personas, a cómo la persona se siente, a cómo la persona está, a cómo la persona debe estar realizado. Por eso usted ve que en muchos lugares el énfasis es el bienestar económico de las personas, la prosperidad económica de las personas. Dice: venda ese carro, páctelo y usted va a ser bendecido y el Señor le va a dar más. Todo ese, hermanos, toda esa basura del diablo, todas esas falsas doctrinas, el evangelio humanista que busca, hermanos, humanizar el carácter de Cristo, y que comienzan a decir cosas como: mire, Jesús no juzgaba, Jesús solamente amaba, el Señor nunca juzgó a nadie. La Biblia dice que no hay que juzgar a nadie. Dice: mire cómo se esconde bajo esa mampara.
Y la gente está tratando de esconderse bajo eso. Cuando hay un evangelio humanista, el pasaje favorito es hablar de cuando el Señor perdonó a aquella mujer adúltera. Y dijo el Señor: el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque lo que están tratando es justificar su propio pecado, justificar su propia maldad, justificar su propia apostasía. Pero arrancan de lado cuando el Señor llamó diablo a algunos discípulos porque estaban en contra de la voluntad de Dios. Arrancan del pasaje de la Biblia, hermanos, de la palabra de Dios, cuando el Señor le dijo a los discípulos: ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro se puso en pie y le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo en ti encontramos palabras de vida eterna? Arrancan del pasaje de la Biblia cuando Jesús entró con el azote al templo de Jerusalén y comenzó a sacar a todos aquellos que estaban haciendo ganancias deshonestas con la voluntad de Dios, con la ley del Señor. Esto no lo dicen. Hay un libro por ahí muy bueno, se lo recomiendo, de un escritor que en cuanto al tema del Espíritu Santo hay una discrepancia muy grande porque él es cesacionista. Pero ese libro en específico yo lo he leído quizás unas 5 veces. A mí me encanta ese libro. Se llama El Jesús que no podemos ignorar, de John MacArthur. Y en ese libro él explica cómo la doctrina de Jesús ha sido deformada y cómo Jesús es usado en muchos lugares como un símbolo. Si yo recuerdo hace algunos años, tal vez ustedes recordarán también cuando estaba en su auge el socialismo del siglo XXI, y por allá en Venezuela estaba Hugo Chávez en su mejor momento. Y Hugo Chávez tomaba siempre frases de la Biblia y de Jesús, hermanos, para tratar de justificar algunas acciones que ellos hacían. O sea, yo escuché a Hugo Chávez decir, por ejemplo, de que Jesús, así lo dijo, y esto también lo dijo Fidel Castro, que Jesús había sido el primer revolucionario. O sea, lo dijo claramente en un discurso. El primer revolucionario que hubo, dijo, fue Jesús. Y hasta una alabanza hay de eso. Eso no es bíblico, hermano. Jesús no fue ningún revolucionario. O sea, Jesús no fue un guerrillero. ¿Verdad que no? No, Jesús es el Hijo de Dios. Si usted encuentra en la Biblia que la Biblia diga que Jesús fue un revolucionario, no. Lo que la Biblia dice es que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Esa es la doctrina. Pero todo esto de la apostasía busca, hermanos, deformar estas doctrinas fundamentales. Y cuando la iglesia carece de enseñanza, carece de doctrina, es muy fácilmente llevada de aquí para allá. Uno puede estar en la iglesia y decirle: hermano, mire, todos nos vamos a salvar, hermano, todos vamos a ir al cielo. Y yo sé que la gente está contenta. Uno puede estar todo el tiempo y decirle: hermano, así como está, así se va para el cielo, porque el Señor a todos nos ama, todos somos hijos de Dios. Y la gente está contenta, y este lugar no nos cabe la gente, se llena. Pero cuando comienza a enseñarse la verdad de Dios, se comienza a profundizar en la palabra de Dios, nos vamos tristes como el joven rico. Porque nos damos cuenta, hermano, de que necesitamos mejorar en muchas áreas. Nos damos cuenta que estamos al filo de la falsa doctrina, de las falsas enseñanzas. Y por eso debemos tener cuidado de nosotros mismos y de la palabra que recibimos. Lo que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que puedas presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Alabado sea el Señor. Entonces, no es un asunto de ignorancia. La apostasía no es ignorancia, no. La apostasía es saber la verdad, pero creer en la mentira. Amén. Como hace algunos años, una joven de la iglesia, allá en San Miguel, estaba estudiando psicología. Y me dice ella: fíjese que me han dejado una tarea de sacar unas preguntas a un pastor. Y su papá me dijo que usted me diera la respuesta. Yo no era pastor todavía, pero mi papá me confió eso. Me dijo él de que usted me la diera. Bueno, le dije yo le voy a responder según lo que yo creo. Y me comenzó a hacer muchas preguntas relacionadas en una mezcla entre la psicología y lo que la Biblia dice.
Y después de que terminamos de la entrevista, le digo yo, ¿y de qué materia es eso? Y ya me dijo ella de qué materia era. Fíjese, me dice que pasa algo bien curioso. Ajá, le digo. De que el docente me dice que me da esa materia, creo que era filosofía para la psicología. ¿Y quién le da esa materia? Le digo, fíjese, me dice que es bien curioso porque el que me da la materia es el sacerdote, no voy a decir de qué pueblo, porque es un pueblo de San Miguel, de un municipio de San Miguel. Me dice, el sacerdote de tal municipio en San Miguel, de la zona occidental del departamento de San Miguel. Entonces, y lo curioso, me dice, es que nosotros sabemos que es sacerdote. Es más, me dice, en la tarea nos dejó entrevistar a un pastor y a un sacerdote y nos dijo de que si queríamos, él nos podía dar la respuesta como sacerdote, que lo fuéramos a buscar allá. Pero lo curioso de todo, me dice, es que en el salón de clase él ha dicho abiertamente que él es ateo. O sea, ha dicho que él no cree en Dios. O sea, en el salón de clase como catedrático él dijo, yo no creo en Dios, es ateo. Óigame, hermano. Pero sigue siendo un sacerdote. Amén. Eso es apostasía. O sea, él sabe, porque los sacerdotes tienen una preparación muy amplia en cuanto a la palabra de Dios. Es más, usted habla con un sacerdote muy sincero, la mayoría de ellos le van a decir, yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos, la mayoría de ellos dicen de que es cierto, o sea, lo de los ídolos, lo de creer en la exaltación de María, en la mediación de María, todo eso es cierto. Dice, eso no existe, el purgatorio no existe. Pero ¿por qué lo sigue enseñando? Le pregunté a uno de ellos una vez. Y me dijo, porque es que es parte, me dijo, de lo que la iglesia enseña. Y como la iglesia lo enseña, me dijo, pues nosotros tenemos que enseñarlo, porque parte del sistema tradicionalista es que ellos le toman una importancia igual, o sea, está a la misma autoridad, la tradición de la iglesia y la palabra de Dios. Y esa es la diferencia que debe existir en nosotros, la iglesia de Cristo, porque nuestro compromiso es único y exclusivamente con la palabra de Dios y no con la tradición humana. Amén. No con los pensamientos humanos, no. Nuestro compromiso es con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Y esta palabra muchas veces a nosotros mismos nos pone en estrecho, pero eso hermanos, nos evita, nos hace preservarnos de cualquier ataque del enemigo que busque desviarnos de la verdad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esto es lo que pasó, hermanos, cuando el 31 de octubre, según la tradición, de 1517, un monje católico va a las puertas de la catedral de Wittenberg, muy por la mañana, a pegar lo que se conoce como las 95 tesis de la Reforma Protestante. Yo voy a aclarar algunas cosas ahí. Y cuando hace esto, este monje llamado Martín Lutero lo hace bajo una motivación de señalar, hermano, todas las arbitrariedades, todas las mentiras, las herejías, porque un sistema apóstata está plagado de herejías. Amén. Tiene una cloaca de herejías. Tiene, hermanos, una pudrición de herejías. Esa es una característica de un sistema apóstata, porque se opone contra lo que la verdad de Dios dice. Entonces quiero decirle, cuando un corazón se endurece a la verdad de Dios y Dios le está diciendo es por acá, y usted dice no, yo por acá me quiero ir, ya está apostatando. Por eso, de eso es lo que habla Hebreos, cuando dice que es imposible que aquellos que gustaron de una vez de la buena palabra y la presencia de Dios vuelvan a usar el don inefable. ¿De qué está hablando? De los apóstatas, cuyo corazón fue endurecido por la mentira, y que la misma mentira nubla el pensamiento para que crean en la mentira y aborrezcan la verdad, como dice Pablo en el pasaje que hemos leído esta mañana. Entonces Martín Lutero va en un sistema donde la iglesia tradicional, bueno, quiero explicarle algo, no voy a hablar de toda la historia por el tiempo, pero ¿dónde nace la iglesia tradicional? Nace en el año 300.
bajo un edicto de un emperador romano llamado Constantino el Grande, fundador de la ciudad de Constantinopla. Y Constantino desarrolla un sistema ecuménico. ¿Sabe qué es ecumenismo? Ecumenismo es juntar todas las religiones, en una sola. Eso es ecumenismo. Juntarlas todas y decir, bueno, es cierto que, estos no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero andan en la misma Biblia nosotros. Casi somos iguales, dice. Amén. Es cierto que los católicos bautizan niños, es cierto que rezan, es cierto que creen en la asunción de María, que creen que María es intercesora, pero al final de todo, cantan bonito ellos, hombre, parecido a nosotros. Eso es ecumenismo. Aleluya. Porque es que nos separan doctrinas. Amén. Nos separan doctrinas fundamentales. Entonces, Constantino hace una mezcla de religiones originarias en Grecia y toma también el naciente cristianismo que se iba propagando rápidamente. El cristianismo que nace con Jesucristo. Amén. Entonces Constantino comienza y les ofrece a ellos libertades, reconocimiento público después de más de 200 años de persecución, pero la iglesia mantenía la verdad. Constantino les dice, ya no tienen que andar huyendo, ya no tienen que andar escondiéndose, ahora les vamos a dar libertad, pero esa libertad tiene un costo. Vamos a declarar el cristianismo como religión tradicional, pero con ciertos matices. Y aquí es donde le meten tradiciones sumerias, donde le meten tradiciones babilónicas, donde le meten tradiciones, hermano, de otras religiones de esa época. Y hay un cristianismo deformado. Gloria a Dios. Y a este cristianismo deformado se le da el nombre de la iglesia universal. Y el término universal, búsquelo, es católico. Sí. Cuando se habla de la iglesia católica, se habla de la iglesia universal. Eso es lo que significa. Pero hay un grupo de personas, siempre el Señor se proveyó de un pequeño grupo remanente, que no se doblegó ante estas cosas, que mantuvo perdón, sus principios, sus ideales, y fueron perseguidos por eso. Gloria al Señor. Pero pasa el tiempo y las cosas fueron de mal en peor. Cada vez más la iglesia universal perdió todavía más los principios, y más de 1000 años después, le acabo de mencionar, en Wittenberg, un 31 de octubre de 1517, un hombre llamado Martín Lutero, él no es padre de la iglesia cristiana, porque nosotros no somos protestantes. No, nosotros somos la iglesia del Señor, la iglesia original. Y habían movimientos por ahí, pero no estaban organizados porque estaba en acción la Santa Inquisición, que era la matanza en nombre de Dios. Amén. La persecución continuó contra los fieles, que eran pocos. Pero Martín Lutero comienza a ver, siendo un monje, un estudiante a sacerdote, comienza a ver de que hay cosas que como que no coinciden. Y se da cuenta Martín Lutero de que es raro de que la Biblia solamente la tenga el sacerdote, y que aún ellos como estudiantes no les dan una Biblia. Amén. Y que la Biblia solo estaba en las grandes catedrales. Esto le llama la atención. Y dice él, ¿por qué está pasando esto? Y de una forma muy dudosa, él comienza, hermanos, a indagar y comienza a leer versículos como el de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Comenzó a leer versículos como el de Romanos también, que dice: no por obra de justicia que hayamos hecho. También lo dice la carta a Tito: no por obra de justicia que hayamos hecho. Y también allá dice en Romanos: mas el justo por la fe vivirá. Y cuando él comienza a leer esto, dice él: qué raro, porque lo que está sucediendo es diferente. Estaban en venta las indulgencias. Y las indulgencias eran: mire, le vendemos un terrenito en el cielo. ¿Cómo quiere que sea su casa? Eso es lo que pasaba, hermano. Hoy nos da risa, pero eso pasaba. Y decían los sacerdotes: mire, su familiar murió, no se preocupe, nosotros podemos sacárselo. Solo tiene que echar dinero en esta charola. Y así, hermanos, literalmente así está en los escritos. Cuando suena el dinero en la charola abajo, inmediatamente su familiar va a salir del lugar de tormento y va a ir al purgatorio. Y así como vaya echando plata, así él va a ir subiendo. Esas moneditas le van a ir dando poder para que vaya subiendo hasta que llegue al paraíso. Entonces Martín Lutero comienza a ver todo esto y dijo: ¿cómo es esto? La Biblia dice que es por gracia. Aleluya. ¿Cómo es esto? Y comienza a señalar estas cosas. Y es ahí donde pone las 5 solas, ¿verdad? Solo por fe, solo por gracia, solo por Jesucristo, la sola escritura y solo para la gloria de Dios. Y de esas 5 solas, se llaman 5 solas porque dicen solo, 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 solo. Y de estas 5 solas en latín, se desprenden las 95 tesis donde él dijo: yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con esto. Era un método, hermanos, de despertar. Y de esa manera comenzó el movimiento a cobrar fuerza. Y aquellos hermanos que estaban escondidos, los grupos que estaban escondidos, que mantenían la verdad de Dios, pero que no podían salir a luz por, hermanos, la gran influencia que estaba cobrando la religión tradicional, lo hizo. Y es ahí, hermanos, donde se señaló la apostasía que ya estaba vigente en aquella época. Pero quiero que note algo. ¿Qué es lo que hay ahí en la apostasía? Un rechazo a la verdad. ¿Y qué es lo que liberta a una sociedad apóstata? El redescubrimiento de estas verdades. Y yo hacía una publicación el día viernes en Facebook, tal vez algunos la leyeron, un artículo que yo escribí. Y me hacía una pregunta: ¿deberíamos llamarle reforma o deberíamos llamarle retorno? Y yo hago un análisis de que reforma es algo que se cambia. Eso es reformar. Pero retornar es volver a un lugar donde nunca se debió mover. Amén. ¿Verdad? Es como que usted va para un lugar y en esas calles que no tienen, hermano, salida, sino que está en la autopista, usted tiene que ir a buscar un retorno, ¿verdad? Para volver a regresar al lugar donde usted quiere ir. Entonces, ese término de reforma, a mi criterio, es un criterio muy personal, no hace justicia a lo que pasó. Porque lo que se está buscando no es reformar nada, no. Lo que se está buscando es retornar a la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, de que actualmente la iglesia del Señor tiene una necesidad urgente de retornar a la verdad de la Escritura, a retornar, hermanos, a la verdad de la palabra de Dios, a retornar a las doctrinas sólidas del Nuevo Testamento y no a palabritas suaves. Porque por la falta de doctrina somos llevados por cualquier viento. Y por allá salió un hereje en las redes sociales y usted oyó: es cierto lo que está diciendo, dice. Pero ¿sabe por qué es? Por un corazón vacío de doctrina. Pero cuando un corazón está lleno del conocimiento doctrinal de la palabra de Dios, automáticamente uno puede oír la peor barbaridad, hermano. La peor barrabasada, como decía una anciana por allá. La peor locura. Uno la puede escuchar.
Pero el corazón mismo, lo que ha guardado en el corazón, y el Espíritu Santo que le recuerda de ese conocimiento, lo hace vomitar aquello que escuchó. Y usted siente automáticamente y dice: no, es que esto no es lo que la Biblia dice. Esto no es lo que la palabra dice. Hermano, eso es lo que nos preserva de un sistema apóstata. Aleluya. Porque la iglesia cae en apostasía por un rechazo a la verdad. No, que mire que la Biblia dice de que, por ejemplo, las hermanas no deben usar vestido de varón, no deben usar pantalones. No, dice la gente, es que eso, dice, era para el pueblo de Israel, dice. Y por allá salió otro loco diciendo de que no, de que está la diferencia, dice, entre pantalones. Hay pantalón para varón, dice, y hay pantalón para mujer también. Óigame, hermano, óigame. ¿Dice eso la Biblia? Pregunto yo. No. La Biblia dice que el hombre vestirá traje de varón y la mujer vestirá traje de mujer. No, que mire que las culturas ya no, a mí no me hable de cultura, porque la palabra de Dios no está sometida a la cultura. No, es la cultura que está sometida a la palabra de Dios. No es lo contrario. En el viaje que hicimos allá a Nicaragua, un pastor colindante con Costa Rica me contaba que en Costa Rica hay unas tribus donde las mujeres, hermanos, visten de una forma muy deshonesta porque son una tribu. Y que andan básicamente con sus pechos al aire, las mujeres. Y ellos, me contaba este pastor, fueron a hacer misiones a ese lugar. Y me dice él, muchas personas, muchas mujeres en ese lugar recibieron al Señor. Y le digo yo: pero pastor, permítame, me surgió una duda, le digo. Y las dejaron que siguieran vistiendo igual. No, me dijo, no. Nosotros llevábamos ropa, me dijo. Y les dijimos que ahora, como cristianas, tenían que cubrir su cuerpo. Aleluya. Y en la tribu comenzaron a identificar que las mujeres que vestían honestas era porque eran cristianas. Gloria al Señor. Y no podemos arrancarle eso al Nuevo Testamento. Y yo quiero que usted le preste atención a ese detalle, que la Biblia dice que las mujeres deben vestir con pudor y modestia. Yo siempre he querido que uno de estos predicadores apóstatas me compruebe y me diga a mí cómo una mujer, que me explique cómo una mujer puede usar pantalones y ser modesta al mismo tiempo. Quiero que me explique cómo una mujer puede usar pantalones y al mismo tiempo vestir con pudor. Quiero que me explique cómo una mujer pueda usar minifalda y vestir con pudor. Amén. Que tenga que estar la hermana ahí con la toallita tapándose, porque cuando se sienta la falda le queda muy arriba. Quiero que me explique dónde está el pudor. No, si todavía algo como que le está recordando de que está mal. Y por eso tiene que estar en medio culto así, miren. Aleluya. No, es el vestido que tiene que cubrirle. Sí. Porque de igual manera quiero decirle, también si una hermana viste largo, pero pegadito, hermano, es lo mismo. Lo mismo como un pantalón, hermano. Porque aquí el tema no es la prenda, no, es el principio de pudor y modestia. Sí, yo sé que mencionar estas cosas no me hacen el predicador más popular, no me hacen el predicador que todos quisieran escuchar, pero yo estoy comprometido, estoy casado con la palabra de Dios y tengo una responsabilidad de seguir anunciando lo que la Biblia dice y denunciando la apostasía que se está moviendo con el propósito de suavizar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es costumbre. La palabra de Dios, hermano, no es un asunto que queda a nuestro criterio si lo hacemos o no. No, la palabra de Dios es verdad de Dios. Es anunciada por el Señor para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Yo decía ayer allá en el seminario, en el ayuno, me tocó dar una enseñanza y yo les decía, y no solo las hermanas, pero también los varones.
Ya a las 10 de la mañana y usted, hermano, con la panza pelada ahí en el patio de su casa. Óigame, hermano. ¿Usted cree que es el vestuario de un cristiano? ¿Ah? ¿Encalzonetado? Aleluya. Yo le estoy diciendo, duerma con manga larga y corbata, ¿verdad? No, pero vista honesto. Sí, hay que vestir honesto. Sí, hermano. Si ustedes me han visto, ¿cuándo ha venido usted aquí a la pastoral y me ha hallado sin camisa usted a mí? ¿O me ha hallado en calzoneta a mí, allá acostado afuera? ¿Cuándo? Es que es la honestidad en el vestuario. Es honestidad. Y el varón también debe ser honesto. Sí, hermano. El varón y la mujer, esto es parejo, hermano. Los jóvenes también deben ser honestos. Sí, hay que ser honestos en la manera de vestir. Y no podemos decir, no, es que está cipote, está cipota, hay que tener cuidado. No, hermano. Eso comienza a pervertir, a justificar. Es el rechazo a la verdad y el amor al mundo. Porque cuando amamos al mundo, nos queremos parecer a los del mundo. Y decimos porque ellos sí y nosotros no. Recuerde, hermano, como iglesia del Señor, dice Pedro, de que somos pueblo santo, nación santa. Y como nación santa somos peregrinos y extranjeros. No somos de aquí, vamos de pasada, vamos de paso. Alguien alaba el nombre del Señor. No pertenecemos a este mundo. Entonces no podemos. Como Demas, el desertor, que dijo Pablo, se ha ido porque ha amado más este mundo. Ha amado más a este mundo. Usted ve una señora, ve qué bonito le queda vestido, pero anda bien apretadito, como que está mal amarrado. Pero es una mundana, hermano. Usted es una hija de Dios. Sí, un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Hay que saber vestir con pudor y modestia. No, pues que mira, allá en la otra esquina están diciendo que el vestuario no importa. No, es que no es lo que dice el predicador. No, lea la Biblia. Y usted escudriña qué predicador es el que está de acuerdo a la palabra. O quién está acomodando el mensaje para que la gente no se vaya. Gloria a Dios. Pero mi compromiso no está, hermano, en cómo se siente la persona, en cómo está la persona. No, mi compromiso es anunciarle la verdad de Dios. O sea, y la reciba como la reciba, es palabra de Dios. Pero tantas cosas que hacemos a veces y la deformación que hacemos a la palabra de Dios para justificar. Y comenzamos a hacer nuestros propios ídolos. Amén. Para tratar de encajar en un sistema donde la iglesia no sea mal recibida en el mundo. A mí me llamaba muchísimo la atención el viernes, y lo voy a decir públicamente, porque ustedes saben de que si algo padezco yo, es que yo no puedo quedarme callado ante una falsedad. O sea, yo siento la responsabilidad de decirlo. Siento la responsabilidad. Tengo la responsabilidad de decirlo. Y yo veía el día viernes, si usted no lo sabía, el día viernes desde hace ya varios años, la Asamblea Legislativa declaró el 31 de octubre, amén, como el Día Nacional de la Iglesia Evangélica en El Salvador. Sí. Y yo veía un montón de publicaciones, pastores, amigos míos, pero como pues podemos ser amigos, pero la verdad es otra cosa, ¿verdad? Que decían, qué bueno, que gracias a Dios, hoy este día es el día de la iglesia evangélica. Que hoy este día tenemos el reconocimiento del Estado que se ha declarado, que hoy es el Día Nacional de la Iglesia Evangélica. Óigame, ¿tan fatuos somos? ¿Tan necios? O sea, que a nosotros nos importa que el gobierno de este mundo nos reconozca como iglesia. ¿Fue eso lo que la iglesia primitiva buscó? Usted ve a Pedro y a Juan llegando allá, mire, don procónsul,
Queremos pedirle a ver si nos autoriza un día para que sea el día nacional de nosotros, la iglesia primitiva. No, la iglesia primitiva los perseguía. ¿Usted cree que a Juan el Bautista le dieron un reconocimiento por declararle el pecado a aquel hombre? No, le botaron la cabeza, hermano. O sea, la verdad de Dios no encaja con el sistema de este mundo. O sea, a mí me preocupa cuando el sistema mundano abraza a la iglesia. O sea, eso a mí me preocupa. Y no estoy hablando de personas en particular, no, estoy hablando del sistema de este mundo, del sistema de pecado, del sistema de maldad de este mundo, cuyo príncipe y gobernador es el diablo. Amén. Cuando Pablo dice que más bien tenemos lucha contra gobernadores, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no dice que tendremos el reconocimiento. Jesús nunca dijo van a ser reconocidos por el gobierno del mundo. No, el Señor dijo: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos. No dijo el Señor que gozaríamos del beneplácito, que gozaríamos de la aprobación, que gozaríamos del aplauso. Es que no somos dulces, hermanos, somos sal de la tierra. Y la sal es incómoda. Échase un poco de sal a la boca. La sal es incómoda. La sal incomoda. Gloria a Dios. La luz incomoda las tinieblas. Somos luz del mundo. La iglesia del Señor tiene la verdad y esa verdad no se puede esconder. Solamente por parecer popular o que alguien no se ofenda ante esa verdad. No, se necesita valentía para seguir creyendo, para seguir proclamando la verdad de la palabra de Dios. Pese lo que pese, venga lo que venga, necesitamos tener vida llenas, hermanos, del conocimiento de la palabra de Dios. No podemos ver esto de una buena manera. O sea, yo no sé de qué manera otros lo ven, pero al menos yo, de acuerdo a la palabra, eso a mí no me alegra. Eso a mí me entristece. Eso a mí me preocupa. Porque esto significa de que cada vez más el misterio de iniquidad va cobrando más fuerza, va cobrando más terreno, va más allá, a altas esferas. Un cristianismo sin sufrimiento, sin cruz, sin sacrificio. No. En muchos lugares Él está diciendo: venga a Jesús y sus problemas se le van a terminar. Mire, usted está allá con otra mujer que no es la suya, no hay problema, que desde ahí. Total, Dios lo entiende a usted. Óigame, hay lugares que así están, hermano. No importa, hermano, usted tiene una cantina, es un negocio, le dice. No se preocupe, ese es un negocio. Y Dios entiende que esa es su manera de vivir. Sí, hombre, con eso no hay problema. Hermana, usted es prostituta. No, Dios sabe que usted lo hace por trabajo. Eso no es otro problema. Aleluya. Hermana, mire, usted, hermano varón, usted es futbolista. No se preocupe, usted puede, predicador puede ser. Use su influencia para que sea predicador. Gloria a Dios. Y por eso usted ve que hay futbolistas que meten un gol y se quitan la camisa. Cristo te ama, dice. Y a la gente, mire, dice, qué bueno, dice que ese futbolista es cristiano. Sí, Cristiano Ronaldo. Pero imagínense. O sea, hermano, la gente está alegre por eso. Hay un día me dijo: mire, ya se dio cuenta que uno de los reggaetoneros más famosos se hizo cristiano. Y que ya sacó un álbum de música cristiana. Y le digo yo, me di cuenta que vino a El Salvador y armaron un evento muy grande y lo subieron. O sea, ya tiene ahí el montón de, bueno, no sabe si decir ovejitas, pues el montón de gente ahí escuchando a alguien que no tiene ni un mes, que estuvo allá cantando en una tarima, en un concierto mundano, hablando de tanta perversión, y hoy ya solo porque dijo que es cristiano, lo tenemos aquí arriba sin problema alguno. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. O sea, ¿a dónde está
el celo de la palabra de Dios. No, es que se va a sentir mal y mire, no lo podemos hacer sentir mal. ¿Y desde cuándo nos importa más el sentir que el respeto a la palabra de Dios? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo queremos ser populares? ¿O desde cuándo el cristianismo se volvió como que hacías una marca de zapatos? Amén. Porque muchos usan el cristianismo hoy como una marca. Miren unos zapatos Nike, así usa la gente. Yo soy cristiano, dicen. Yo soy cristiano, pero yo lo vi ayer que se estaba echando de cerveza. No, es que dos no es pecado, dice. Lo que es pecado es embriagarse. Oiga lo que dice. Eso es lo que es pecado. Entonces, hermano, todavía hay gente diciendo, no, dice que ver una mujer, dice, estos ojitos Dios se los dio a uno para que vea, dice, para que vea la belleza que Dios ha hecho. Ver una mujer, eso no es nada, hermano, ver una mujer. Entonces arranquemos el versículo donde Jesús dice que el que ve una mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón. Amén. Entonces ve usted cómo deformamos la palabra, cómo deformamos la escritura, cómo la iglesia cada vez más se quiere parecer al mundo, cómo queremos vivir sin sufrir, sin ser rechazados, sin que la gente tenga indiferencia hacia nosotros. Hermanos, estamos viviendo en tiempos de la proliferación de la maldad. Y cada vez más, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia se acerque. Cada vez más el advenimiento del Señor se acerque. Esta maldad irá creciendo y creciendo y creciendo más. Y yo creo que a medida la maldad vaya creciendo y creciendo y creciendo, la palabra de Dios debe ser pregonada con mayor valentía, con mayor crudeza, con mayor transparencia, para que esa palabra nos salve, para que esa palabra nos vivifique, para que esa palabra nos haga entender que estamos viviendo tiempos peligrosos. O sea, la iglesia ya no debe estar esperando confle, hermano, con lechita. No debemos de estar esperando dulcitos para el desayuno. No, la iglesia necesita enseñanza sólida. Porque los envío, dice el Señor, como ovejas en medio de lobos. Así los envío. Sean inteligentes. Y a mí me gustan las palabras de Pablo, hermano, en la despedida suya en Mileto. Cuando Pablo le dice a los ancianos de Éfeso: yo me voy, pero los dejo a ustedes encargados. Mirad por vosotros mismos y por el rebaño en el que el Espíritu Santo, gloria al Señor, os ha puesto por obispos. Porque yo sé que después de mi partida vendrán. Oiga la palabra, habla de dos tipos. Vendrán lobos rapaces. Yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces. Oiga, que no perdonarán el rebaño. Lo van a despedazar. ¿Y cómo se despedaza un rebaño? Con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, con el poco conocimiento de la verdad de la palabra, con el permitir un poquito de mundo, con el permitir un poquito, hermanos, de pecado, un poquito de prácticas, de tradiciones mundanas. Todo eso leuda el mensaje auténtico de la palabra de Dios. Pero también dice Pablo, estos son peligrosos porque vienen, pero son más peligrosos los otros, le dice. Porque de vosotros mismos también se levantarán lobos rapaces. De vosotros mismos. Y estoy diciendo esto porque hoy, hermanos, es muy fácil caer en eso. Hay un montón de predicadores que comenzaron en el espíritu y han terminado en la carne. Hombres de Dios que hace 2, 3 años uno los escuchaba un mensaje bíblico serio, hermano, apegado a la palabra, y uno los escucha y como que anda medio torcido el hermano. Ya no está hablando la palabra de Dios, ya se siente un mensaje más humanista, más filosófico, pero no bíblico. Amén. Más de conceptos propios. Entonces, estos son los que dice Pablo que se levantarán de entre vosotros mismos. De los mismos. Entonces debemos de tener cuidado, porque estamos viviendo tiempos peligrosos.
Está en acción el misterio de la iniquidad. Es, hermanos, la apostasía que se vivirá antes del arrebatamiento de la iglesia. Por eso dijo el Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Ahí está. La apostasía hace que el amor a Dios se enfríe. Y por eso dijo el Señor: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aleluya. Yo veía este último año la encuesta que una casa encuestadora en nuestro país hizo. Dice esta encuesta, revela esta encuesta, de que más del 50% de la población nacional en El Salvador es cristiana. O sea, me están diciendo, porque somos, ¿cuántos millones es que somos en El Salvador? 7 millones, ¿verdad? 7 millones más o menos. 7 millones, ok. Entonces me están diciendo que 3,5 millones de personas son cristianos. Y uno diría, bueno, entonces significa que si hoy sucede el arrebatamiento de la iglesia, la mitad de El Salvador se salva. ¿Usted cree eso? Con que yo no doy fe ni por la iglesia, hermano. Sí, hombre. Óigame. Entonces, el asunto es que el Señor no se va si anda la Biblia bajo el brazo o no lo anda. No es que si aquí tenemos santidad a Jehová. No, eso hay que andarlo en el corazón. Amén. No es solamente por un asunto de apariencias. No, es si verdaderamente estamos viviendo una vida sometida a la palabra de Dios, a lo que Dios pide de mí, a lo que Dios quiere. Porque como le preguntó aquel hombre al Señor: Señor, ¿son muchos los que se salvan? ¿Son muchos los que se salvan? Le dijo el Señor: te voy a responder con algo. La puerta que lleva hacia condenación es ancha, y muchos entran por él. Y el camino que lleva a condenación es espacioso, es ancho, y muchos caminan por él. Pero la puerta para salvación es estrecha, dijo el Señor, y pocos son las que la hallan. Y el camino es angosto, es estrecho. Hermano, por eso es que en este camino uno por ratito siente que aquí hay espina, que aquí hay esto, y así va caminando. Tiene que ir caminando rectecito. Pero si queremos salvación, es necesario que en medio de tribulaciones, en medio de lucha, en medio de tentaciones, en medio de adversidades, perseveremos, seamos fieles al Señor. O sea, si en el camino del Señor sentimos como que va en el bypass de San Miguel y usted va caminando de aquí para acá y se va haciendo aquí, preocúpese. Ese no es el camino del Señor. Si usted siente que puede hacer lo que quiera y por ratitos se va para aquí y por ratitos camina para allá, y no hay problema porque usted aquí es lo que usted quiere hacer y nadie tiene dominio sobre usted, usted va caminando por una autopista. Ese no es el camino del Señor. El camino del Señor es estrecho, el camino del Señor es corto, en el espacio donde hay que caminar. Por eso hay que despojarse de todo para caminar en rectitud, hermano, hacia la patria celestial. Alábelo en esta mañana. Ese es el camino del Señor. Gloria a Dios. No es autopista, es estrecho, es corto. ¿Y qué es lo que nos va, hermanos, metiendo al carril? La palabra. Medio se va desviando, el Señor manda la palabra. Para acá es cabezón. Medio agarra la palabra. Aquí viene la palabra, el consejo, la amonestación. Como dice el escritor de los Hebreos, no sea que nos deslicemos, dice. Porque el diablo le va tirando ahí, mira, para que se deslice, para que se extravíe. Gloria a Dios. Por eso es que es más fácil caminar en el camino ancho que en el angosto. Es más fácil. Es mucho más fácil. Pero lo que necesitamos es salvar nuestra vida. Y Jesús dijo que el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, tendrá que sufrir, tendrá que padecer, tendrá que negarse a sí mismo, si de verdad quiere agradar a Dios. Amén. Por eso dice también de que nuestro deber en medio de esto de la apostasía es permanecer firmes
en la verdad. A mí me gustan las palabras de Pablo. Le dice: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Gloria a Dios. ¿Sabe que como predicador, yo creo que los predicadores, especialmente los pastores, entramos en una situación a veces crítica, humanamente hablando, en el sentido de que el domingo predicamos acerca de algo y ya en esa semana uno ve que exactamente lo que el Señor le habló a la iglesia, eso es en lo que el hermano cayó. Amén. O sea, uno está advirtiendo a la iglesia y dice: hermano, mire, esto es lo que dice la Biblia, mantengámonos así. Y ya en esa semana el hermano cayó en eso de lo que el Señor le advirtió. Amén. Y uno entra y dice uno: ¿será? Yo entro en ese dilema. Digo: ¿será que no fui lo suficientemente claro? ¿Será que no lo dije con claridad? Y bueno, yo tengo el beneficio de las transmisiones, pero entonces a veces me pongo a ver la transmisión de nuevo. No, digo, si lo dije claro. Está claro. Lo leí en la palabra y lo dije clarito. Amén. Pero aún, o sea, lo que le quiero decir, ahora imagínense, una iglesia que está recibiendo instrucción todo el tiempo. Un liderazgo que está recibiendo instrucción todo el tiempo. Enseñanza permanente todo el tiempo. O sea, hay iglesias que a los líderes no se les enseña en lo absoluto. Que a la iglesia no se le enseña en lo absoluto. Simplemente venga, le vamos a sobar el lomo, váyase con el lomo sobado y ya estuvo. Pero palabra de Dios no hubo. Esta semana me hablaba un familiar mío que está en Estados Unidos. Y me decía: Eric, yo estoy en un problema serio, terrible. Porque estoy, me dice, casi siendo pastoreado por vos, me dice. Entonces le digo: mándame los diezmos, le dije. No, es mentira. Entonces me dice: estoy siendo pastoreado por vos, me dice, porque yo veo tus mensajes y los escucho siempre. Yo sé que lo va a estar escuchando. Entonces, pero me dice: la iglesia donde yo asisto está en una situación crítica. O sea, el pastor lee un pasaje y él dice: bueno, todos los domingos, como introducción para el mensaje, les voy a contar 3 chistes. Es la introducción. O sea, ya la iglesia ya sabe: el pastor, a ver qué chiste nos trae. Es la introducción. Y me dice él: me siento en un dilema terrible, no sé qué hacer. Y le digo yo: la Biblia da un consejo: huid, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Es tu responsabilidad, le digo, como cristiano, como conoce la palabra, que sabe la palabra de Dios, salir de ahí y buscar un lugar donde te enseñen la palabra, donde te enseñen verdaderamente la palabra del Señor. Gloria a Dios. O sea, debemos permanecer firmes en la palabra. Quiero decirle, nosotros que tenemos esa bendición de recibir palabra de Dios, recibámosla con gozo y permanezcamos en ella. Seámosle fieles al Señor, hermano. Porque cada vez más, mientras nos acerquemos al arrebatamiento de la iglesia, la apostasía cobrará más fuerza. Son más los que serán engañados por causa de esta falsedad. Nos van a ver todavía más raros, nos van a ver más anticuados, nos verán, hermano, debajo del hombro a causa de esto. Pero no tengamos problema. Hay que agradar al Señor por sobre todas las cosas. Hay que permanecer en la palabra de Dios. Hay que serle fiel al Señor. Y del modo como fuisteis enseñados, dice Pablo, así permaneced, así seguid firmes en la fe, contendiendo, dice Judas, ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que no guardaron su santidad, su condición de pureza, y no perdonó a Israel, que se hizo ídolos en el desierto y perdió su fidelidad al Señor, y si no perdonó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que por su pecado también subió hasta la presencia de Dios, ¿qué nos hace pensar que el Señor perdonará nuestro pecado? ¿Qué nos hace pensar que el Señor perdonará nuestra falta de pureza, nuestra falta de, hermano, de sometimiento a la palabra de Dios, a la verdad de Dios? Entonces usted me dirá: pastor, ¿qué debo hacer? Muy fácil: arrepentirse. Arrepentirse.
volver al camino de la verdad. Porque podemos estar aquí sentados, pero extraviados. Podemos andar la Biblia bajo el brazo, extraviados. Entonces, a los extraviados el Señor nos llama en esta hora a que volvamos al camino, a que nos volvamos nuevamente a cimentar en la palabra de Dios, y no en nuestros propios criterios, y no en nuestros propios pensamientos, y no en nuestros propios ideales. Porque el que tergiversa la palabra, el que tuerce la palabra, es el diablo. Él es el que tuerce la palabra. No, el que es hijo de Dios, ese la recibe como está ahí escrita. Y yo creo que tenemos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos haga entender lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Así que estamos viviendo tiempos profetizados, días profetizados. La verdad se está relativizando. El relativismo, hermanos, la santidad cada vez más se desprecia. A los que quieren vivir en santidad les dicen santurrones, anticuados. Amén. ¿Qué hay más, hermana, que anda arrastrando la falda? No tenga pena, hermana. Siga sirviendo al Señor con rectitud, con santidad, fidelidad, brillando más, hermanos, que otra cosa. Y esa fidelidad que brillará en la oscuridad hará que tengamos nosotros esa recompensa en el día postrero. Porque llegará el día donde el trigo se va a separar de la cizaña. Y ahí nos vamos a dar cuenta que valió la pena serle fiel al Señor, de guardar su palabra en temor y en santidad delante de su presencia. Denle su ofrenda de palmas al Rey en esta hora. Póngase de pie y oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la palabra que nos has dado. Una palabra, Señor, de advertencia, que nos recuerda, Señor, que estamos viviendo tiempos donde cada